3.1 Estimadores por punto y por intervalo. Empecemos por la estimación por puntos. En este tipo de estimación, si estamos tratando de estimar la media de una población, esta sería simplemente proporcionar un único valor que consideramos como la mejor estimación de esa media. Es decir, aquí ponemos un ejemplo en donde imaginamos una muestra de 20 estudiantes de los que conocemos sus edades. Estimar de forma puntual la media de la edad sería tan sencillo como sumar esos 20 datos y dividirlos entre el total de la muestra estadística. Ahora, como podemos observar, del lado izquierdo tenemos una tabla que muestra a 20 estudiantes y con su respectiva edad. Entonces, para obtener el estimador por punto es muy sencillo. Tendríamos que sumar todas las edades de los 20 estudiantes y dividirlas entre el total de la muestra, es decir, los 20 estudiantes. Entonces podemos decir que podemos sumar 19 más 20 más 22 más 19 y así sucesivamente y al final dividirlo entre 20. Entonces, haciendo un promedio, nuestra media sería de 19.8 años de edad, que ésta se convertiría en nuestro estimador por puntos. Bien, ahora pasemos a la estimación por intervalos. Este tipo de estimación se proporciona un rango de valores que suele llamarse intervalo de confianza. En este es probable que se encuentre el verdadero valor del parámetro con un nivel de confianza, es decir, en lugar de que la media diga exactamente 50, podremos decir que está entre 45 y 55 con un 95% de confianza. Ahora pondré un ejemplo. En este tipo de estimación queremos estimar la proporción de personas en un restaurante que prefieren de postre el flan napolitano sobre otros postres. Tomamos una muestra aleatoria de 50 personas y preguntamos si prefieren el flan napolitano o no. Luego, queremos construir un intervalo de confianza del 95%. Entonces, suponiendo que de los 50 encuestados, 35 prefieren el flan napolitano sobre cualquier otro postre, obtenemos su estimador puntual. Para esto hay que realizar una división entre el número de personas que prefieren el flan napolitano entre el número de personas encuestadas, es decir, 35 personas prefirieron el flan napolitano antes que cualquier otro postre y nuestra muestra de 50. Entonces nos quedaría un estimador puntual de 0.35. Adicionalmente, usaremos la fórmula del margen de error para calcularlo y sustituimos los valores. En este caso, Z es 1.96 porque seguimos una distribución muestral y lo multiplicamos sobre la raíz dividida de 0.35 de 1 menos 0.35 entre 50. Entonces, realizamos la operación matemática y esta nos da un resultado de 0.1322. Con este resultado construiremos el intervalo de confianza sumando y o restando el estimador puntual obtenido anteriormente. Es decir, nuestro estimador puntual era de 0.35 y a este le sumaremos o le restaremos para obtener un rango que sería nuestro intervalo de confianza. Concluyendo, podemos decir que el intervalo de confianza del 95% de las personas que prefieren un flan napolitano sobre cualquier otro postre se encuentra entre 0.2178 y 0.4822. 3.2. Error de muestreo y los errores que no son de muestreo. Un error de muestreo es básicamente la diferencia entre la media de la población y la de la muestra. Ejemplo. Se estudia el número de habitaciones rentadas en Foxtrot. La población se refiere al número de habitaciones rentadas cada uno de los 30 días de junio de 2011. 1. Lo primero que debemos hacer es calcular la media de la población. Durante el mes se rentaron un total de 94 habitaciones. Por lo tanto, la media de las unidades que se rentaron por noche es de 3.13.
2. Seleccionar muestras aleatorias. La muestra aleatoria de 5 noches da como resultado el siguiente número de habitaciones rentadas: 4, 7, 4, 3 y 1. La media de esta muestra de 5 noches es de 3.8 habitaciones. La barra sobre la décima recuerda que se trata de una media muestral, y el subíndice 1 que se trata de la primer muestra. El error de muestreo de la muestra es la diferencia entre la media poblacional, 3.13, y la media muestral, 3.80. De ahí que el error muestral sea 0.67. Errores que no son de muestreo. Estos errores no están relacionados con la aleatoriedad del proceso de muestreo, sino más bien con las deficiencias en el diseño o la ejecución del estudio. En otras palabras, son los errores externos al proceso de muestreo que afectan los resultados, ya sea por algún error en cualquiera de los datos o descuido con algo que no tenga relación con lo que se necesita. La presencia de estos errores puede afectar la validez y la precisión de las conclusiones extraídas del estudio. Ejemplo. Se realiza una encuesta telefónica sobre las preferencias de la gente hacia un nuevo producto en determinada área geográfica. Después de completar la encuesta, encuentras que el 60% de los encuestados dijeron que están muy interesados en comprar el producto. Sin embargo, más tarde descubres que la mayoría de las personas a las que llamaste para la encuesta eran personas mayores de 60 años, y resulta que el producto es en realidad más popular entre personas de entre 18 y 40 años. El error en este caso no es de muestreo, sino un sesgo de selección de la muestra. El sesgo de selección de la muestra ocurrió porque la muestra no representaba adecuadamente la población objetivo, lo que llevó a una estimación incorrecta de las preferencias del producto en la población general. Propiedades de los estimadores. Son características o cualidades deseables que se buscan en los métodos utilizados para estimar parámetros de una población a partir de una muestra. Algunas de las propiedades más importantes incluyen: 1. Consistencia. A medida que el tamaño de la muestra tiende al infinito, el estimador converge al valor verdadero del parámetro que se está estimando. 2. Eficiencia. Se considera eficiente si tiene la varianza más baja posible entre todos los estimadores no sesgados para el mismo parámetro. 3. Sesgo. Tendencia sistemática de un estimador de alejarse del valor verdadero del parámetro que se está evaluando. Un estimador se considera insesgado si su valor esperado es igual al verdadero valor del parámetro. 4. Suficiencia. Se considera suficiente si contiene toda la información relevante de la muestra sobre el parámetro poblacional que se está estimando. 5. Invarianza. Se considera invariante si su valor no cambia al realizar transformaciones adecuadas en los datos o en el parámetro que se está estimando. 6. Robustez. Se refiere a la capacidad de un estimador de mantener su desempeño bajo condiciones de distribución no ideal o en presencia de valores atípicos en los datos. 7. Eficiencia asintótica. Se refiere a la eficiencia relativa de un estimador cuando el tamaño de la muestra es grande. Aproximación asintótica. Ejemplo. Supongamos que queremos estimar la velocidad promedio de los vehículos que circulan por una autopista durante la hora pico. No podemos medir la velocidad de todos los vehículos que circulan por la autopista en una hora, por lo que tomamos una muestra aleatoria de 20 vehículos. Usaremos la media aritmética de la muestra como estimador de la velocidad promedio de los vehículos. La primera propiedad identificada es insesgadez. Si la muestra es aleatoria y lo suficientemente grande, podemos asumir que la media muestral es un estimador insesgado de la velocidad promedio. La segunda propiedad identificada es consistencia. En este caso, podemos calcular la media aritmética para diferentes tamaños de muestra y observar si el valor de la media se acerca a un valor constante. Si a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la media aritmética se acerca a un valor constante, podemos concluir que el estimador es consistente. Y la tercera propiedad identificada es eficiencia. En este caso, podemos calcular la varianza de la media muestral y compararla con la varianza de otros estimadores insesgados de la velocidad promedio, como la mediana muestral.
Si la varianza de la media muestral es menor que la varianza de otros estimadores insesgados, podemos concluir que la media muestral es un estimador eficiente. 3.4. Estimación de una media con muestras grandes. El proceso de estimar la media poblacional a partir de una muestra grande se basa en el teorema del límite central. En esta se nos establece que mientras más grande sea la muestra a comparación de su población, nos permitirá hacer inferencias más exactas, independientemente de la forma de la distribución poblacional original, siempre que la varianza poblacional sea finita. El más común es la media aritmética, sin embargo, existen varios métodos de estimación. Para cumplir las condiciones del teorema del límite central, necesitamos que nuestras muestras sean lo suficientemente grandes a comparación de su población. Características de estimación de una media con muestras grandes. La primera característica es su precisión. La media muestral tiende a ser una estimación más precisa de la media poblacional, ya que contiene más información. La característica número 2 es su simplicidad. Calcular la media muestral es un procedimiento sencillo y directo. No falta más que sumar los resultados. El número 3 sería la validez del teorema del límite central. Para muestras grandes, el teorema del límite central garantiza que la distribución de la media muestral se aproxime a una distribución normal, lo que proporciona un fundamento teórico sólido para la estimación de esta media. Para establecer la estimación de una media con muestras grandes, necesitamos tres factores importantes. El primero es establecer el nivel de confianza. Decidir el nivel de confianza con la que deseo estimar la media puede ir desde un 95 a un 99% dependiendo la situación. El número 2 sería determinar el margen de error aceptable, definir el margen de error al que estamos dispuestos a manejar. El número 3 sería estimar la desviación estándar poblacional, si es que es posible. Si tenemos la información sobre la desviación estándar de una población, es mejor usarla para calcular el tamaño de la muestra. Supongamos que queremos estimar la altura promedio de los estudiantes de la FCA, con una población bastante grande, aproximadamente de 1000 personas. Para ello, tomamos una muestra aleatoria de 500 estudiantes y decidimos medir sus alturas. Con una muestra así de grande, de 500 estudiantes, la media muestral de las alturas tenderá a ser una estimación más precisa de las alturas promedio de todos los estudiantes de la FCA. Debido al teorema del límite central, la distribución de la media muestral se aproximará a una distribución normal. Asimismo, calcular la media de las alturas de los 500 estudiantes será un proceso sencillo y directo, ya que basta con preguntar las alturas y corroborarlas con una cinta métrica. Para la muestra de los 500 estudiantes, el teorema del límite central nos garantiza que la distribución de la media de las alturas se aproximará a una distribución normal. Esto nos proporciona un fundamento teórico sólido para estimar la altura promedio de todos los estudiantes dentro de la facultad. En conclusión, supongamos que la media de la altura de nuestras muestras a los 500 estudiantes es de 1,70 m, con una desviación estándar de 5 centímetros. Utilizando esta información, podemos estimar con un alto grado de confianza, en alrededor del 95 al 99%, que la altura promedio de todos los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración se encuentra alrededor del 1,70 m, con cierto margen de error que podemos calcular utilizando métodos estadísticos apropiados. Cuando queremos estimar el promedio de una población pero solo tenemos datos de una pequeña muestra, hay pasos que debemos seguir. 1. Recopilación de datos. Tomar una muestra representativa de la población, elegida al azar para evitar errores. 2. Calcular la media y la desviación estándar, encontrar el promedio y la dispersión de los datos en nuestra muestra. 3. Elegir el método de estimación. En lugar de usar la distribución normal, usamos la distribución t-de-student, especialmente cuando tenemos muestras pequeñas y no conocemos la varianza de la población. 4. Calcular el intervalo de confianza, usando la fórmula del intervalo de confianza con la distribución t-de-student, media más menos valor crítico de la distribución t-de-student para un nivel de confianza dado y n1 grados de libertad por la desviación estándar muestral entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. 5. Interpretar el intervalo de confianza. Este intervalo nos dice dónde creemos que está la verdadera media de la población con cierto nivel de seguridad.
Por ejemplo, si obtenemos un intervalo de confianza del 95%, esperamos que el 95% de los intervalos calculados capturen la media real. Ejemplo. Digamos que hemos medido una altura promedio de 165 centímetros de 10 estudiantes, y la desviación estándar de sus alturas es 5 centímetros. Para calcular el intervalo de confianza con un nivel de confianza del 90%, necesitamos encontrar el valor crítico de la distribución t-de-student para 9 grados de libertad, n-1. Podemos usar una tabla de distribución t-de-student para encontrar el valor crítico correspondiente. Supongamos que para un nivel de confianza del 90%, el valor crítico es aproximadamente 1.833. Aplicamos la fórmula, entonces el intervalo de confianza es igual a 165 más menos 1.833 por 5 entre raíz cuadrada de 10. Lo que nos da como resultado 165 más menos 2.897. Por lo tanto, el intervalo de confianza sería aproximadamente 162.103, 167.897. Esto significa que con un nivel de confianza del 90%, esperamos que la altura promedio de todos los estudiantes esté entre aproximadamente 162.103 centímetros y 167.897 centímetros. 3.6 Estimación de una proporción. Se refiere al proceso de calcular un intervalo de confianza, conjunto de números que se obtienen a partir de la muestra y que se busca que el parámetro poblacional esté entre los mismos. Tiene como objetivo identificar, a partir de una muestra, aquellos elementos que posean alguna característica similar a la de una población. Ejemplos. A un proveedor de automóviles le resulta importante determinar la proporción de personas que prefieren los autos de 2 puertas. El jefe de recursos humanos de una empresa está interesado en calcular la proporción de empleados que pudieran faltar al trabajo a causa de problemas familiares. 3.6.1. Para determinar el tamaño de muestra para estimar una proporción, ocupamos 3 factores importantes. El primero es establecer el nivel de confianza, 1 menos a. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro de interés. Esto quiere decir que en un intervalo encontremos el parámetro que necesitamos o que nos interesa buscar. El nivel de confianza se encuentra en un 95%, lo que significa de que tenemos una certeza del 95% de que el parámetro buscado esté en este intervalo. El factor número 2 es determinar el margen de error, E. El margen de error es la máxima discrepancia entre la estimación de la muestra y el verdadero poblacional que se está dispuesto a tolerar. Esto, en pocas palabras, nos quiere decir que el margen de error es la diferencia que existe entre el parámetro que encontramos con el parámetro real. Este valor generalmente se expresa con un porcentaje. Por ejemplo, el más utilizado es E igual a 0.05 o expresado en porcentaje el 5%. Como último factor se encuentra estimar la proporción poblacional, P. Si no contamos con una estimación previa de la proporción poblacional, entonces se usará el 0.5, que es lo que se usa comúnmente como una estimación conservadora al no tener esta información. 4. Calcular el tamaño de la muestra donde z igual a es el valor crítico de la distribución normal correspondiente dependiendo del nivel de confianza. P igual a la estimación de la proporción poblacional. E igual a margen de error. 5. Redondear al entero más cercano, debido a que no se pueden tener fracciones en unidades de muestra. Otros intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son herramientas estadísticas que nos ayudan a estimar parámetros o características de una población utilizando muestras de datos. 1. Intervalo de confianza para la proporción. Se usa cuando queremos saber la proporción de algo en una población, como el porcentaje de personas que prefieren un candidato político. Por ejemplo, si encuestamos a 100 personas y 60 apoyan al candidato A, podríamos estimar un intervalo de confianza del 95% para la proporción de votantes que apoyan a ese candidato. 2. Intervalo de confianza para la diferencia de medias. Nos ayuda a estimar la diferencia entre dos promedios en dos grupos diferentes,
como la diferencia en las calificaciones de dos métodos de enseñanza. Por ejemplo, si tenemos dos grupos de estudiantes y queremos saber si un método de enseñanza es mejor que otro, podríamos calcular un intervalo de confianza para la diferencia en sus puntajes promedio. 3. Intervalo de confianza para la varianza o desviación estándar. Nos ayuda a estimar la variabilidad de los datos en una población cuando no conocemos la varianza o desviación estándar poblacional. Esto es útil cuando queremos comprender cuán dispersos están los datos. Por ejemplo, si estamos estudiando la altura de las personas en una población, podríamos estimar un intervalo de confianza para su desviación estándar para entender cuán diferentes son las alturas. 4. Intervalo de confianza para la mediana. Se utiliza para estimar la mediana de una población. Esto es útil cuando la distribución de los datos no es simétrica o hay valores atípicos que podrían afectar la media. Por ejemplo, si estamos estudiando los ingresos de una población donde algunos individuos ganan mucho más que otros, podríamos usar un intervalo de confianza para la mediana en lugar de la media para tener una idea más representativa del ingreso promedio. 5. Intervalo de confianza para la razón de varianzas. Se usa para comparar la variabilidad entre dos grupos o poblaciones. Por ejemplo, si queremos saber si la variabilidad en el rendimiento académico de dos escuelas es significativamente diferente, podríamos calcular un intervalo de confianza para la razón de sus varianzas. 6. Intervalo de confianza para la correlación. Nos ayuda a estimar la relación entre dos variables en una población. Por ejemplo, si estamos estudiando la relación entre la cantidad de ejercicio y la presión arterial, podríamos calcular un intervalo de confianza para la correlación entre estas dos variables para comprender mejor su relación.